Como se lo hemos contado toda la semana, este miércoles comenzó la revisión en la Comisión de Trabajo del Senado, la reforma de pensiones. Y la verdad es que vamos a utilizar un concepto bastante coloquial para referirnos a la noticia más importante, porque el gobierno no suelta la fórmula de 3 y 3, 3% cuenta individual y 3% a solidaridad para 6% de cotización extra, porque si bien está más que claro que no tiene los votos, de todas formas se resiste a abrirse oficialmente a un 4 y 2, que es lo que en estos momentos está tomando mayor fuerza, tal como lo cuenta Natalia Muñoz. Un gusto volver a retomar nuestro trabajo en esta comisión. Al menos en el saludo, algo de optimismo mostró el gobierno al debutar en la Comisión de Trabajo del Senado la reforma de pensiones. Respecto al paso anterior, donde la Cámara aprobó la idea de legislar y nada más, el ministro de Hacienda sacó risas por su metáfora. Se aprobó algo que no es un cascarón vacío, sino que es como un queso suizo, en el sentido de que tiene muchos vacíos. ¿Ah? Ambiente distendido que duró muy poco en la comisión, ya que las diferencias son evidentes. En forma reiterada hemos fijado nuestra posición de que hay algunas líneas rojas que nosotros no vamos a traspasar. Y cualquier eventual acuerdo con el gobierno va a pasar también con una conversación. De discusiones de 3-3, 4-2, 3-2-1, en fin, creo que hay que volver a dar 2 pasos para atrás y pensar simplemente en cuál es el mejor sistema sustentable, que sea justo, que no sea regresivo y que no provoque distorsiones en el tiempo. Parte de la oposición sigue firme en el 6% a cuenta individual, mientras que el gobierno insiste en que la distribución sean 3 puntos para capitalización individual y 3 para reparto. Esta evaluación positiva dice relación con la apertura al diálogo que hemos mostrado tanto oficialismo como oposición para aumentar el diálogo político, técnico y poder llegar a un acuerdo que destrabe este tema que ha estado pendiente por más de una década en el país. Eso sí, la ministra se abrió a posibilidades, más aún sabiendo que la fórmula de 3 y 3 pierde cada vez más apoyo, incluso en el oficialismo. Nuestra proposición como parte del bloque que sustenta al gobierno del presidente Boric y que estamos en minoría en la comisión y minoría también en la sala, es que tenemos que construir a través del diálogo democrático, pero mostrando nuestro interés por escuchar lo que demanda la sociedad, es a construir un gran acuerdo. Creo que hay que aplicar mucha creatividad en la fórmula nueva, porque ni va a ser el 6% puro a lo individual, porque no podríamos mejorarle a los actuales pensionados el monto, ni tampoco va a ser la fórmula que ya la Cámara desechó. Aquí se requiere una alianza. Alianza que tendrán que construir sin una mayoría en el Senado. Por su parte, los llamados partidos bisagra también rechazan la propuesta del Ejecutivo. Nosotros decimos, destinamos un porcentaje mayor a las cuentas individuales y un 4,2% y un 1,8% a un seguro de longevidad. ¿Qué permite esto? Financiar las pensiones desde los 85 años. 4 y 2, 3 y 3 o 6 y 0 son números que se analizarán en la comisión. Además de lo ya aprobado en la Cámara, autopréstamo de hasta 1.100.000 pesos, la creación de un seguro social y el aumento de la pensión garantizada universal a 250.000 pesos y su financiamiento, este último sujeto a la esperada reforma tributaria. Es un planteamiento que se hizo en la mesa que se comprometió para discutir alternativas para el proyecto de reforma de impuesto a la renta, y una vez que haya concluido la revisión de todos los temas, recién entonces el Ejecutivo va a tener una propuesta que va a ser la que va a presentar para la discusión legislativa. A su vez, los tiempos del debate generan inquietud, ya que el próximo presidente de la Comisión de Trabajo del Senado, Iván Moreira, proyecta que la instancia se demoraría 4 meses en discusión. Yo creo que lo peor que nos puede pasar es que nos cerremos a fórmulas predeterminadas. Yo creo que ya no podemos darnos el lujo de esperar un año, venir a innovar o presentar fórmulas de diversos numerales. Parlamentarios pidieron que se genere una mesa técnica transversal y aseguraron que no recibirán reuniones por lobby fuera de la comisión. Un debate que recién inicia y con muchas discrepancias. Por estos días está en Chile el economista mexicano Alejandro Werner, que durante muchos años
fue el jefe para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional. Está presentando un libro sobre Argentina, y tiene una opinión bastante radical respecto a si Javier Milei es o no la persona necesaria para arreglar la muy difícil situación económica de ese país. Nos cuenta Francisca Suárez al respecto. La Argentina en el fondo es el título del libro presentado hoy en la Universidad Andrés Bello, que hace un análisis de la historia económica de Argentina entre el año 2013 y 2023. Su autor, Alejandro Werner, nos muestra en contexto lo que ha ocurrido durante los últimos años con el Fondo Monetario Internacional y con América Latina, haciendo hincapié sobre todo en la relación con el país trasandino y lo que ha pasado durante los mandatos de Cristina Fernández, Mauricio Macri, últimamente con Alberto Fernández, y también haciendo un análisis de lo que ocurriría ahora con Javier Milei. La economía argentina ha construido un andamiaje gigantesco de regulaciones, restricciones, etcétera, que hace muy difícil la operación del sector privado y limita de manera importante la inversión privada, que daría pie a un mayor crecimiento, más empleos, mejor inclusión. Un programa de reforma y transformación de la economía argentina tiene que comenzar por corregir los desequilibrios macroeconómicos, que es lo que ha venido haciendo el presidente Javier Milei. Alejandro Werner nos comenta un poco de cómo se ve ante los ojos del mundo económico internacional las reformas radicales que propone Javier Milei, y también cuáles son los desafíos que tendría el presidente argentino para llevar a cabo sus políticas económicas. Lo importante a destacar es que el presidente de Argentina tiene las ideas claras de lo que hay que hacer. Yo creo que lo importante ahí es estudiar y entender la capacidad política para llegar a acuerdos, porque lo importante no es implementar medidas que estén en vigor por 8 meses, por 1 año o por 4. Lo importante es lograr también acuerdos políticos para que estas medidas tengan sostenibilidad en el tiempo. Son momentos difíciles para la economía internacional, sobre todo para América Latina, con una economía que ha sido debilitada luego de lo que ocurrió durante la pandemia. Y en ese sentido, el académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, Nicolás Garrido, nos comenta de por qué sería tan importante revisar la historia económica de los países para tomar las decisiones para el futuro. Hoy estamos viviendo un mundo que se globaliza, ya se ha globalizado mucho, estamos con nuevos desafíos globales, y parte de la historia importante de este libro es cómo una organización multinacional, multilateral, ¿no es cierto?, actúa en ese mundo globalizado y nos permite entender cuál es el rol que cumplen estas organizaciones en el desarrollo de las políticas locales, la política de los países, y en el desarrollo también de la interacción entre los países. Son bastantes las décadas que lleva resentida la economía argentina después de que tuviera su apogeo a comienzos de 1900, donde incluso alcanzó a tener un PIB similar al de Estados Unidos. Son datos lamentablemente que no ha logrado recomponer el país argentino y que durante los últimos gobiernos ha presentado distintas inconsistencias, tanto con sus datos respecto a la inflación, respecto al PIB, y una deuda que ha mermado la confianza que tenía con el Fondo Monetario Internacional. Confianza que Javier Milei, su presidente, pretende restablecer a través de distintas reformas, y el autor del libro, Alejandro Werner, ve con bastante buenos ojos las propuestas del presidente argentino y sus desafíos. ¿Cuáles serían? En este caso, generar consensos que permitan mantener en el tiempo las propuestas y las decisiones que tome el presidente argentino. Desde hace un tiempo que la morosidad, que es tener deudas vencidas, se estancó más o menos en las 4 millones de personas en Chile. Y si bien en el último tiempo bajó la cantidad de personas que tienen estas deudas vencidas, el monto promedio y también la extensión de esta morosidad sí subieron, tal como lo cuenta María Luisa Carrión. Me ha pasado en algunos momentos que cuando no soy ordenado, ahí complica un poco.
Anteriormente sí los tenía ardías, pero ahora no, se me ha hecho muy difícil. Está enfermo los nervios porque se me pasan llamando y yo quiero pagar y no puedo. Y no son los únicos. El informe de deuda morosa del último trimestre de 2023 fue categórico. Más de 4 millones de personas tienen algún compromiso impago en nuestro país. Una cifra que representa una baja de 62.000 deudores si lo comparamos con el acumulado a diciembre de 2022. Sin embargo, hay indicadores que levantan la alerta. Los morosos corresponden a poco más del 26% de los mayores de 18 años. Y si miramos el total, la deuda incrementó 1,1%, llegando a los 9,7 mil millones de dólares. La morosidad no cede y termina el año 2023 con 4.065.000 personas en morosidad. Pero si comparamos peras con peras, lamentablemente esta cifra debería ser mayor, en 125.000 personas. ¿Por qué? Porque a mediados del año pasado una ley imposibilita registrar la morosidad en el sector salud. Dicha ley fue promulgada en noviembre de 2022 y entró en vigencia el año pasado. Señala explícitamente que se prohíbe informar deudas contraídas para financiar servicios o acciones de salud con prestadores públicos o privados y empresas relacionadas. Sin embargo, para algunos expertos, esto solo ocultaría el problema, dejando una cifra negra que existe, pero que no se publica. La mochila es más pesada porque el análisis finalmente es miope, es parcial. Necesitamos un análisis total probablemente para justamente poder ayudar de la manera correcta. Las cifras en el fondo empeorarían porque son 1.000 millones de dólares que no están considerados en el análisis, entonces claramente empeorarían de lo que hoy día estamos viendo y que también cuadraría también con la situación económica que veníamos arrastrando los últimos años. Y esta no publicación de los deudores de salud explicaría, señalan quienes realizan el informe, la baja en la cantidad de morosos. La segunda razón sería la mayor dificultad para acceder al crédito debido a las condiciones más restrictivas. Con todo, tenemos que incluso no solo la deuda total aumentó, también el promedio que a diciembre de 2023 superó los 2 millones de pesos, subiendo 2,7%. Es decir, 2023 cerró con menos morosos que 2022. Pero, y acá está el punto, con una deuda morosa mayor y con un per cápita que también aumentó. Entonces, ¿cómo hacer frente a este 2024 y sobre todo a este temido primer trimestre? Que involucra mayor gasto para las familias y no solo hablamos de las vacaciones. Hay que hacer frente a todo el universo que significa volver a clases y además pagar, entre otros, el permiso de circulación. Un mes que sin duda agobia cualquier bolsillo. Por eso la clave, indican, es planificar y no tomar créditos para aquellos gastos que son permanentes. Se recomienda no superar el 15% de los ingresos en otro tipo de crédito, ¿ya? Entonces, una persona que gana, por dar una cifra sencilla, 1 millón de pesos, no debiera tener compromisos de pago por más de 150.000 pesos al mes, y súper importante que ese compromiso de pago considere el total de la cuota y no el mínimo, porque el mínimo solamente posterga el problema. El endeudamiento de los chilenos continúa aumentando. El Banco Central tiene poco espacio para bajar las tasas de interés y el tipo de cambio nos sigue presionando. La economía completa está, podríamos decir, apretada. Es un año complejo, pero también esperamos que sea un año de inflexión. Volviendo al informe, el segmento socioeconómico D sigue siendo el principal, con más del 60% de los morosos en nuestro país. En tanto, preocupa también que los morosos intermitentes hayan incrementado su mora promedio en un 25% en 2023. Si lo vemos por género, la morosidad bajó más en hombres que en mujeres. En ellos lo hizo un 2,6% y en ellas menos de un punto porcentual. Hacemos la pausa y al regreso en Agenda Económica hablamos de monedas, del dólar y también del Bitcoin, que llegó a su mayor valor histórico durante estos días. Ya volvamos. Hablamos de dólar porque sigue cerca de 990 pesos, más o menos el valor en que ha estado desde febrero completo. Y la verdad es que va a seguir en estos niveles porque todavía no hay ninguna certeza de cuándo la Reserva Federal de Estados Unidos va a empezar a bajar la tasa de interés. La reciente comparecencia del presidente Fed, Jerome Powell, viene a entregar menos certezas que en otras oportunidades al reconocer que el progreso de la inflación la verdad que no está asegurado. Esto mientras el ente rector espera recortar su tasa de interés durante el presente año. No obstante, si la economía se comporta de acuerdo a lo esperado, no van a dudar en adquirir un tono acomodaticio y respaldar a la economía en el momento que llegue a ser necesario.
La reacción el día de hoy de los mercados no se deja esperar, manifestando un primer impacto negativo producto de la cautela con la cual se debe mirar a la primera economía del mundo, mientras el dólar a nivel internacional termina retrocediendo producto de la caída que continúan indicando los compromisos a 10 años respaldados por el Tesoro en Estados Unidos. El billete verde en el mercado local sube bajo una condición de extremo cuidado y mucha cautela frente al desempeño de la economía americana. Hablamos ahora de otra moneda que este martes alcanzó su mayor valor de toda la historia, $69.191, casi 69 millones de pesos. Me refiero al Bitcoin y vamos a analizar por qué llegó a esta cifra junto al cofundador de OrionX, Joel Weinstein, a quien vemos en pantalla. Gracias por estar en Agenda Económica, Joel. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Hay una explicación regulatoria respecto a por qué el Bitcoin casi llegó a $70.000 y tiene que ver con el permiso para que ciertos fondos en Estados Unidos puedan tener directamente Bitcoin. Bueno, así es. Nosotros lo decíamos el año pasado, el hecho de que BlackRock, Fidelity y muchos otros presentaran su ETF de Bitcoin el año pasado con la expectativa de que se aprobara a inicio de este año antes del halving, no era casualidad y era básicamente por la expectativa que genera el halving. Bueno, y así ha sido, están ingresando importantes cantidades de capital a estos ETFs, principalmente inversionistas institucionales, lo que nos pone obviamente muy contentos, sobre todo a los que llevamos muchos años en esta industria intentando formalizarla. Esto quiere decir que los inversionistas institucionales que, por ejemplo, manejan fondos de pensiones, también compañías de seguro que administran muchos de sus fondos, directamente entonces pueden comprar, en este caso Bitcoin, pero también otras criptomonedas como Ethereum u otras. Mira, en el caso de los ETFs que fueron aprobados, ahora no. Estos son todos ETFs que siguen el valor de Bitcoin. ¿Ya? Pero hay mucha expectativa también con nuevos ETFs que están a la espera de ser aprobados. El 23 de mayo es una fecha muy importante para la potencial aprobación de un ETF de Ethereum. Y así va a tener que ir siendo y vamos a tener que ir viendo cuáles son los siguientes ETFs que se han ingresando. Pero la siguiente, digamos, camada de ETFs que se vienen tienen que ver con Ethereum y como te decía, la fecha más importante a estar observando es el 23 de mayo. La cantidad de Bitcoin disponible en el mercado es finita, se sabe cuánto es. Por lo tanto, el hecho de que suba su valor tiene que ver netamente porque aumenta la demanda por Bitcoin y su oferta en cuanto a números se mantiene prácticamente sin cambios. Mira, es así y a eso hay que agregar el hecho de que todavía no llegamos al monto final de los Bitcoin disponibles que van a haber eventualmente, que son 21 millones, y cada 10 minutos con un nuevo bloque se emiten nuevos Bitcoins, y cada 4 años o 210.000 bloques ocurre un hito técnico que se le llama halving, donde la emisión se reduce a la mitad. Y eso ocurre ahora más o menos alrededor del 25 de abril, donde todos los mineros, que son estas entidades que están sosteniendo este sistema y que hacen grandes inversiones y tienen costos todos los días y mensualmente, reducen su premio, digamos, por estar sosteniendo este sistema, se reduce a la mitad. Y eso evidentemente genera una presión muy fuerte al alza en el precio, porque ya no están dispuestos a vender y a poner en el mercado estos bitcoins al mismo valor. Cuando se produzca eso, entonces uno debiera suponer que va a subir fuertemente el precio de los bitcoins por solamente ley de oferta y la demanda. Sí, evidentemente, y esto también es un hito que termina siendo un hito muy mediático también, porque genera mucha expectativa, la misma razón por la cual hoy día estamos hablando acá, es básicamente lo que termina impulsando también el valor del Bitcoin. Históricamente, en los 12, 18 meses siguientes a este hito del halving, Bitcoin alcanza su máximo histórico, pero este ciclo ha sido distinto, principalmente por lo que mencionabas tú, la aprobación de los ETF nos ha llevado a un nuevo máximo histórico o alcanzar el máximo histórico anterior un mes y medio antes del halving, y eso no había ocurrido antes, lo cual nos tiene básicamente en terreno desconocido y también es muy interesante porque de alguna manera nos hace repensar cuáles son nuestras nuevas expectativas en este ciclo. Joel, si bien se alcanzó el precio histórico
este martes, ya hoy bajó bastante el precio del Bitcoin, al menos en algunos indicadores que yo vi. Y durante 2024 había subido en torno a 60%. Ahora hemos entendido un poco por qué ha subido tanto el precio del Bitcoin. Pero si muchos quieren estar en él, vemos estos ETF de grandes inversionistas, como BlackRock u otros que tú mencionaste, que aumenta la demanda, por eso también sube el precio. ¿Por qué hoy se produce lo contrario? Que baja, al menos en algunas mediciones que vi, en torno a 14%. ¿A qué se debe? Bueno, la verdad es que llegó al máximo histórico anterior y tuvo una resistencia muy, muy fuerte. Y Bitcoin es un activo que es volátil, igual que la mayoría de los activos de riesgo. Esa volatilidad la vamos a seguir viendo. Ha venido disminuyendo en los últimos años, pero esa volatilidad la vamos a seguir viendo. Como te decía anteriormente, que hayamos alcanzado el máximo histórico antes del halving es un hecho bastante particular, que nos tiene a todos en tierra desconocida. Ahora, dicho esto, la recomendación es siempre entender cuál es tu visión de inversión, ¿no? Si es una inversión de corto plazo, mediano plazo, de largo plazo, cuánto estás dispuesto a ganar o a perder también, ¿no? Bitcoin, al ser un activo volátil, si uno no está convencido del futuro de esta nueva tecnología, de este nuevo activo, la verdad es que la invitación sería a no invertir. Nosotros estamos convencidos de este activo desde hace más de 8 años, por eso estamos en el mercado. Y nuestra expectativa no ha cambiado. Entonces, es por eso que nosotros estamos en este activo más en el largo plazo que en el corto plazo. Puede tener estas variaciones, pero como hemos visto en cada nuevo halving, tenemos un nuevo máximo histórico y la expectativa es un poquitito la misma. ¿Crees tú todavía que ese salto de fe, podríamos decirlo así, que hay que tener para entrar al mercado del Bitcoin es algo que no sé si la industria no ha sabido impulsar para las personas que están más acostumbrados a invertir con fundamentos de, por ejemplo, por qué sube y baja el dólar, que tiene que ver con políticas monetarias, otros fenómenos, toma de ganancias, lo mismo para el precio de las acciones o el precio de los bonos, que más o menos tienen un correlato de argumentación en cuanto a si suben o bajan. Y eso todavía falta para el Bitcoin, que las personas que están acostumbradas a esos argumentos sepan que si entran en el mercado de Bitcoin no los van a tener y deben adecuarse a otra forma de convencerse de por qué sube o baja el precio de esta criptomoneda? Sí, absolutamente. A ver, lo primero es que hay que entender que Bitcoin viene a resolver un problema filosófico muy, muy grande que tiene que ver con las monedas fiat, que son las monedas de los bancos centrales que todos nosotros conocemos, que tienen riesgos como, por ejemplo, lo que hemos visto en otros países como Argentina, Venezuela, con bancos centrales que no han sido lo suficientemente responsables en la emisión y control de su política monetaria. Bitcoin resuelve eso. Por lo tanto, lo primero es entender que aquí hay una solución que no tenía respuesta hasta el 2009, cuando se mina el primer Bitcoin. Eso es lo primero. Y lo segundo, claro, este es un activo que no genera flujo, por lo tanto, para muchos analistas es un poquito complejo de analizar, pero por otro lado, uno puede considerar como el costo marginal, o sea, cuánto me cuesta minar un Bitcoin como su valor intrínseco. Y ese valor intrínseco ha ido subiendo, así como ha ido subiendo el costo marginal de producir un nuevo Bitcoin. Entonces, evidentemente, este es un cambio de paradigma absoluto en muchos sentidos, pero que hoy día vemos que la industria y los mismos inversionistas institucionales están validando cada vez más. Sí, y también que si bien se llama criptomoneda, no hay que entenderla como una moneda con la cual uno pueda comprar algo, sino que es como un mecanismo de inversión o un activo en el cual invertir, más que una moneda como el dólar, el euro o el peso chileno. Absolutamente. Si tú me preguntas a mí, hay que ver a Bitcoin como una reserva de valor, así como se ha visto al oro como una reserva de valor en los últimos 500 años. Bitcoin es el nuevo oro, ¿no? Que tiene muchos beneficios que el oro no tiene. Por ejemplo, poder hacer transferencias internacionales por montos pequeños, grandes, tener la custodia sin tener el miedo de andarlo cargando contigo. Entonces, evidentemente, sí, es un cambio de paradigma que es muy interesante. Joel Weinstein, cofundador de OrionX, muchas gracias por estar con nosotros, ayudándonos a entender por qué el Bitcoin alcanzó el martes su mayor valor histórico. Que esté muy bien. Muchas gracias, Nico. De esta forma terminamos la agenda económica de este miércoles. Sigan acá en CNN Chile.